Listo, entonces, señores estudiantes, hoy vamos a continuar con el tema del crecimiento económico. En este caso vamos a hablar del o desarrollar el modelo de crecimiento neoclásico de crecimiento. El modelo neoclásico de crecimiento. Vamos a mirar el modelo básico que planteó Robert Solow en 1956. ¿Sí? Y ¿de qué partimos para desarrollar este modelo? De que no hay crecimiento de la población, dos supuestos muy importantes, no va a haber crecimiento de la población ni crecimiento de la productividad. Luego, así inicia, digamos, la enseñanza de la economía, de toda la economía moderna. Después de que impongamos esos dos supuestos, desarrollamos el modelo bajo esos dos supuestos y después vamos a levantarlos. Después vamos a agregar el crecimiento de la población y después vamos a pensar qué ocurre si cambia la productividad, es decir, si hay crecimiento en la productividad. La conclusión inmediata que vamos a tener de esta primera parte del modelo, que es el modelo que sin crecimiento de la población ni crecimiento de la productividad, es que no hay crecimiento del PIB per cápita si no hay crecimiento de la productividad. Esa va a ser la gran conclusión primera. Entonces, pues ustedes saben, bien conocido por ustedes, que la capacidad productiva de un país pues es modelada por la conocida función de producción. Si este Y es el producto y entonces está acompañada de que depende la producción de una economía a nivel agregado o a nivel en la parte macroeconómica. Entonces de un país está en función de los factores de producción, capital y trabajo. Entonces son estas dos variables K y L. Y adicional a eso hay un factor A, que el factor A es el parámetro de productividad total de los factores. Y este A, este parámetro A, es el que vamos a suponer que no hay crecimiento de la productividad. ¿Sí? O también es asociado al denominado cambio tecnológico. Entonces vamos a decir que esa, vamos a suponer que ese parámetro A, vamos a dejarlo que A es igual a 1 o está constante. Eh, Se supone también que ambos factores están plenamente utilizados, es decir, en esta economía todos sus factores capital y trabajo están siendo utilizados en su pleno, en su máximo, a lo que más puedan dar, ¿sí? Y entonces, digamos que bajo ese supuesto no hay recursos utilizados ineficientemente, todos son utilizados eficientemente, por lo tanto, si incluyéramos aquí el tema del empleo, por ejemplo, en esta economía, entonces había también pleno empleo, ¿sí? Y lo que habría sería desempleo voluntario, cosas así, pues, para que profundicen luego qué implicancias tiene eso dentro de la parte ideológica, filosófica de estos modelos. Pero eso hace parte de otra discusión y de otro curso. Por lo menos dejemos para comentarles qué implica eso. Eh, entonces, siguiendo con la función de producción, hay que la función de producción tiene unas características importantes, también son ya muy conocidas por ustedes, ya a nivel de quinto semestre pues deben tenerlas en claro que la función de producción presenta rendimientos decrecientes a cada factor y rendimientos constantes a escala, ¿sí? Entonces el tema de la se simbolizan en términos de matemáticos, en términos de modelación, por este primer supuesto, que es este f sub i, que sería la primera derivada con respecto a i. Noten que i es cada factor, puede ser k o l. Entonces, esto simboliza la productividad marginal. La productividad marginal es positiva. Igual esto lo estudiamos bastante en la primera parte del curso. La productividad marginal es positiva, pero la productividad marginal es a su vez decreciente, ¿sí? Es menor a cero, o sea, implica en términos matemáticos tanto que la primera derivada de la función de producción con respecto a algún insumo es positiva y la segunda derivada con respecto a ese mismo insumo que derivamos en el primer paso
¿sí? O sea, la segunda derivada, es decir, aquí sería f de k, k sería negativa, f de k sub k, perdón, sería negativa, y f de l, f sub ll sería la segunda derivada con respecto al trabajo, también sería negativa. Pero además de eso hay que suponer que los retornos constantes a escala. Y eso implica en los retornos constantes a escala que si yo dentro de la forma funcional multiplico cada factor por un factor lambda, por un factor lambda por k, y a l también lo multiplico por un factor lambda, yo puedo de una vez, de alguna manera entonces va a ocurrir que eso va a multiplicar la producción por ese factor lambda. La factor lambda es una proporción de algo, o puede ser una vez o dos veces. ¿Qué implica esto? Que si duplicamos el capital, por ejemplo, si lambda es igual a 2, si duplicamos el capital y duplicamos el trabajo, la producción se va a duplicar. eh, si ese lambda es igual a 2, entonces la producción también se duplica o se triplica, o si es una proporción, entonces si aumentamos proporcionalmente en tanto por ciento el capital y multiplicamos proporcionalmente el trabajo en tanto por ciento, la producción implica que la producción se va, o el producto de la economía se va a multiplicar proporcionalmente tantas veces. Eh, este tema de retorno de los rendimientos constantes a escala es muy crucial entenderlo bien en este modelo, porque implica varias cosas más allá del tema matemático, pues va a permitirnos una serie de implicancias bien interesantes de la parte analítica. Porque, porque es importante, porque si hay rendimientos constantes a escala, entonces podemos pensar en que una gran empresa representativa que tiene todo el capital y todo el trabajo de la sociedad es como si hubiera un montón de empresas muy pequeñas que tienen apenas una fracción de K y una fracción de L y que están compitiendo. Entonces, de alguna manera esto nos permite como que o tener muchas empresas pequeñas o pensar la economía como un agregado de pequeñas empresas. Es decir, si yo tengo un proceso productivo y producimos pan con un horno y dos trabajadores, si yo, ¿qué implica eso? Si yo utilizo, digamos, dos panaderos, un horno, ¿y qué pasa si yo pongo otros dos panaderos, completo cuatro, y otro horno para cuatro panaderos y dos hornos? Pues se va a duplicar la productividad, el producto de la economía. Entonces esto me permite ese supuesto y es de gran importancia analítica. También es para que consulten qué es lo de las condiciones de INADA. Ahí en el libro no está, pero en otros libros especializados en el tema de crecimiento económico sí se encuentran qué son las condiciones de INADA. En últimas, este supuesto de los rendimientos constantes a escala, pues nos va a decir también que la escala no importa de la economía, ¿sí? Eh, entonces, como también ustedes conocen o han estudiado bastante, una de las funciones que cumple con estas tres condiciones, ¿sí?, es la denominada función Cobb-Douglas, que tiene esta forma que podemos tener un k elevado a la alfa y un l a la 1 menos alfa. Alfa es un factor que está alfa entre 0 y 1, ¿sí? Alfa, el exponente alfa. Transformamos en términos per cápita nuestra función de producción, es decir, dividimos todo por L, también por el supuesto de los retornos de los rendimientos constantes a escala, pues yo puedo hacer que este lambda sea igual a 1 sobre L y multiplicar internamente cada uno de los factores productivos K y L, es decir, puedo directamente, y al multiplicar esto que es 1 sobre L, pues es como dividir a K sobre L y a L sobre L, ¿sí? Aquí hay una distinción entre el X por trabajador y no per cápita. Entonces, como no vamos a analizar las decisiones de oferta de trabajo, es decir, no vamos a incluir los análisis de factores demográficos, los determinantes del crecimiento de la población, aunque estos modelos se pueden usar para eso. A partir de este modelo básico se puede utilizar
para otras extensiones como analizar los temas o las implicancias demográficas, pero como en este caso no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces se usa indistintamente por ahora el término per cápita y por trabajador, ¿sí? Término per cápita o por trabajador, o decir que población económicamente activa, el cociente, ¿sí? Claro, porque en términos per cápita estamos hablando que dividimos toda la población, o sea, el PIB sobre toda la población, sobre L. Y es un tema incorrecto, deberíamos decir es el PIB por trabajador, ¿sí? El por trabajador estaríamos refiriéndonos a la PEA, a la población económicamente activa. Entonces, pues eso me está diciendo eso, indistintamente por ahora, como no vamos a analizar las condiciones de oferta de trabajo, es decir, los determinantes de la oferta de trabajo, entonces no vamos a incluir un factor demográfico, entonces esta distinción aquí no va a ser relevante. Vuelvo e insisto, en otros modelos más avanzados, bien interesantes, sí es necesario hacer esa aclaración. En este momento no, pero para que lo tengan en cuenta para sus estudios posteriores. Eh, este factor A, habíamos dicho, vamos a hacerlo igual a 1, suponemos que no hay progreso técnico, ¿sí? Este elemento A es que se denomina parámetro de productividad total de los factores. Entonces vamos a hacer este A igual a 1. Entonces aquí hay otro supuesto. Van 4. Y entonces lo que habíamos dicho a raíz utilizando por el supuesto de los retornos constantes a escala, entonces podemos dividir internamente dentro de la función, multiplicar por ese factor lambda 1 sobre L acá. Y nos da que L sobre L pues da 1 y K sobre L, queda acá K sobre L, igual se multiplica directamente el producto Y sobre L. Esto entonces lo representamos queda en términos per cápita o por trabajador. Entonces puedo utilizar ahora las minúsculas. Noten que este Y mayúscula y este L mayúscula hará como para los términos agregados, ¿sí? Como los términos en términos absolutos. Y aquí entonces utilizamos el Y minúscula para determinar las variables en términos per cápita. Entonces este sería el producto per cápita, Y sobre L sería Y minúscula. Y el K sobre L sería el capital per cápita o el stock de capital per cápita, que también sería una minúscula, K minúscula. Entonces sería igual. La función de producción quedaría entonces representada en F de K minúscula. Entonces, ¿qué nos dice de una vez ahí la función de producción? La única manera de crecer para este país es acumular más capital y esto se logra invirtiendo. En el caso de la función Cobb-Douglas, entonces ahora aquí la tenemos en términos generales, la función de producción en términos per cápita F en función de K minúscula. Ahora vamos a darle forma, entonces vamos a utilizar la función Cobb-Douglas y entonces va a tener esta forma. Aquí hay unos pasitos de álgebra para llegar, o sea, para utilizar esta que tenemos acá, esta, notenla, para utilizar esta forma funcional y llegar acá hay unos pasitos muy sencillos de álgebra y no los voy a hacer. Otro supuesto, pues el de siempre, la que estamos en economía cerrada, es decir, no hay transacciones con el exterior, con otros países, por lo tanto no tenemos las variables exportaciones ni importaciones y tampoco no hay gobierno, es decir, no hay el componente de gasto del gobierno, entonces no están esas variables. Muy bien, ahora dejando claro estos puntos iniciales, estos supuestos iniciales, comenzamos con el modelo básico y asumiendo que la población es constante. Entonces partimos de la identidad de contabilidad nacional en términos per cápita. ¿Qué va a decir? Entonces, como ya hemos dicho, el producto per cápita de la economía, la producción per cápita en términos per cápita, la puedo destinar a dos cosas, o a consumir o a invertir. Uno aquí, estos serían los usos, el lado derecho de esta identidad serían los usos, aquí faltaría la G de gobierno, pero hemos supuesto que estamos en una economía sin gobierno y una economía cerrada, por lo tanto aquí tampoco están los términos de exportaciones menos importaciones. Pero es necesario darle ahora una forma funcional
al consumo per cápita. Entonces el consumo per cápita vamos a suponer que es igual a qué? A una fracción uno menos S de la renta o del producto per cápita, que es este Y. Este uno menos S, eh, ¿qué es este uno menos S? S es la tasa de ahorro. ¿Sí? Aquí dice, S es la tasa de ahorro. Entonces, yo puedo multiplicar acá mmm, y me queda claro, mi renta que me ingresa, este Y, menos lo que yo destino de esa misma proporción de la renta a ahorrar, ese diferencial es lo que me queda para consumir. Es decir, claro, lo que me ingresa menos lo que ahorro y el resto lo consumo. Entonces, reemplazando esta función de consumo aquí en la primera, en la anterior, entonces noten que esto sería, esta es la función, esto es C, esto sería la primera, partimos de la identidad macroeconómica, reemplazamos C dentro de la identidad macro, hacemos unos despejes sencillos de álgebra, entonces esto multiplica Y menos S por Y, tasa de ahorro por Y más la inversión. Noten que esto y esto se me va, entonces este queda negativo, o sea, aquí está como si esto fuera cero acá en este lado. Entonces paso este menos ese Y al otro lado, entonces queda que inversión es igual a la tasa de ahorro por el producto per cápita. Noten que esta identidad es importante. Nuevamente llegamos a una de las identidades macro, que ahorro es igual a inversión, o inversión es igual a ahorro. Esto me está diciendo esto. Entonces aquí dice la tasa de ahorro es también una proporción de la producción que se dedica a inversión. Importante, a esta conclusión que llegamos. La tasa de ahorro es también una proporción de la producción que se dedica a inversión. Este elemento es importante. Eh, entonces, aquí hay un elemento importante que hay que tener en cuenta, que los individuos ahorran una fracción S de su ingreso y consumen una fracción uno menos S de él. Bueno, si estamos hablando que es una fracción del ingreso, entonces ese S debe estar entre 0 y 1, ¿sí? Y no podemos irnos a los extremos, es decir, si suponemos que los individuos de esa economía, individuos, sujetos racionales, sí, racionales, pues ninguno va a elegir tener una tasa de ahorro cero y ninguno va a elegir tener una tasa de ahorro uno. Es decir, si yo no ahorro nada, ¿qué va a implicar? O si la economía no está ahorrando nada, pues no va a haber inversión, ¿sí o no? Porque estamos hablando que es S por Y, o sea, cero por Y, es decir, cero. Y aquí, si S es igual a uno, quiere decir que la inversión es igual a todo el producto. La inversión per cápita es igual a todo el producto per cápita. Y en estos extremos no nos sirve, porque en este caso, si yo ahorro todo y entonces todo lo voy a destinar, la inversión, todo el producto lo voy a destinar a invertir, por lo tanto aquí el consumo sería cero. Y pues es imposible en una economía, una economía occidental de ahora, bajo estos modelos, decir que el consumo, en una economía va a dar un consumo cero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eso está, el parámetro de la tasa de ahorro está entre cero y uno. Entonces, importante es que toda la conducta de los hogares se resume en la tasa de ahorro, sin entrar a discutir cómo la gente decide. Y aquí es importante, para definir esta función de consumo, entrar, no nos interesa entrar a discutir cómo la gente decide esa tasa de ahorro y su consumo, ¿sí? Si esto fuera relevante, y lo es para modelos más avanzados, ¿sí? Si esto fuera importante, pues tendríamos que entrar a mirar todos los modelos intertemporales de consumo, que me van a decir cómo los agentes entran a determinar sus tasas de ahorro y sus tasas de consumo óptimas intertemporalmente. Y para eso ustedes ya vimos una pequeña parte de ese modelo intertemporal, de un modelo de elección intertemporal. Entonces ahí sí entraría y se complicaría un poco más. Entonces tendríamos que plantear una función de utilidad, una función de consumo o de utilidad separable en el tiempo,
y todas esas cosas, y había que hacer un problema de optimización en el tiempo y plantear un hamiltoniano y ya en calcular los óptimos, etcétera, que eso es parte de unos modelos más refinados. Pero entonces por ahora, entonces no nos interesa discutir cómo la gente decide su ahorro y su consumo. Entonces nos evitamos una gran cantidad de problemas, ¿sí? Digamos, problemas a nivel teórico, teórico de este modelo. Entonces, noten que esta función de consumo que estamos planteando es similar a la función de consumo keynesiana, que resume la conducta del individuo en la productividad marginal a consumir, ¿sí? ¿Cómo es una función de consumo keynesiana? Pues es una función lineal, ¿sí? Una función lineal y que todo eso dependía de la proporción marginal de consumir. Bueno, esa función de consumo keynesiana y todo el modelo keynesiano del ASPA keynesiana y las interacciones con la renta, ustedes lo vieron en macro uno. Simplemente es para que lo tengan en cuenta cómo se diferencia acá, cómo el tema se aborda el modelo. Ahora, el tema importante o crucial del modelo de Solow es ver el tema de la acumulación del capital. Entonces, aquí en términos discretos tenemos que el capital en un tiempo t más 1 menos el capital en t, o sea, estamos haciendo una sustracción entre un resultado que yo tengo, por decir, este año sería t más 1, entonces el año anterior sería t. Haciendo esa diferencia de mi capital hoy menos mi capital en el periodo anterior, estoy hablando de un delta de K. Eso estoy diciendo. Y si es positivo, estoy acumulando capital, ¿sí? Eso es como si estuviera aquí diciendo este lado izquierdo, el delta de K. Hay un delta, hay un cambio, estoy acumulando. Este cambio pues está determinado por los niveles de inversión y sub t menos un factor, este es un factor delta minúscula, este delta minúscula por k sub t. Este delta es una proporción también que simboliza o representa la depreciación del capital, ¿sí? El capital se acumula dependiendo de cuánto invierte el país menos lo que se deprecia el capital instalado, ¿sí? Entonces lo que invierte el país menos lo que tiene que destinar una proporción de ese mismo capital a recuperar el capital que se desgasta o que se deprecia, ¿sí? Y ustedes lo saben, ustedes han visto esos cursos de contabilidad donde les enseñan toda esa parte que es la depreciación, etcétera. Bueno, aquí no lo vamos a ver tanto desde el punto de vista contable, ¿sí? Vamos, y no nos va a interesar tanto esos conceptos y sutilezas normativas, sino simplemente vamos a asignar una proporción. Puede ser 5%, 10%, etcétera. Eh, por lo mismo, cuando ustedes compran un carro, dicen más o menos, dicen los contables, el carro tiene 5 años de vida útil y a partir de esos 5 años ya vale cero. Entonces uno coge el valor del carro y lo divide por 5. Si es 5 años, si son $1000, lo divido por 5 años y eso me va a dar la depreciación anual. Mm, bueno, ustedes conocen más sobre esos conceptos, supongo que lo tienen claro. Ahora, eso es en términos discretos. En tiempo continuo, vamos a simbolizar ahora esto en tiempo continuo, entonces nos va a interesar los temas de sub-t, ¿sí? Entonces esta es la misma, esta anterior, esta que estábamos acá, es esta misma, esta simplemente que vamos a simbolizar que este cambio no va a ser en términos discretos, sino en términos continuos, es decir, en términos infinitesimales, entonces vamos a decir que k punto, que es la variación en k, va a ser igual a la inversión menos la, lo que se destina a recuperar el capital depreciado. Entonces, ¿qué tenemos? Anteriormente, entonces habíamos dicho que esta inversión, ¿sí? Y habíamos llegado a esta identidad antes, mirenla acá, esta, que la inversión era igual o era una proporción de la producción, o sea, S por Y, ¿sí? Que se dedica a la inversión. Entonces esto es
S por Y, míralo acá, pero ¿qué es Y? Pues Y es que la función de producción en términos per cápita, entonces aquí le tenemos S por F de K minúscula. Entonces, noten que la variación del capital, esta K punto, va a depender de, entonces va a depender de todas maneras de la función de producción evaluada en el capital per cápita, en el nivel, en el stock de capital per cápita en un determinado momento, menos el factor de depreciación multiplicado también por el stock de capital per cápita. ¿Qué simboliza este K punto? Este K punto, mírenlo acá, vamos a ampliar. Ese K punto me muestra es el cambio en el capital, en el stock de capital mayúscula con respecto al tiempo, ¿sí? Este K punto sería igual a los cambios en K dado los cambios en el tiempo. Es para simbolizar el cambio de una variable en el tiempo. La representación gráfica. Vamos a detenernos aquí ya. Uy, qué pena. Ahora, ¿cómo se traduce esto en términos gráficos? ¿Mm? Entonces, ¿qué simboliza? Noten que esto es Y, esta es la función de producción en términos per cápita. Aquí está general, ¿no? Aquí no estamos poniendo la Cobb-Douglas, está en términos generales. Por las propiedades que hemos dicho, una productividad marginal positiva, productividad marginal decreciente, pues va a tener esta forma. Perdón, disculpen ahí, pero es esta ahí. ¿Qué ocurre con la inversión? Que habíamos dicho que era la inversión, entonces aquí la inversión es igual a S por y que la inversión era igual a S y esta Y pues es la misma función de producción. Entonces noten que la función de producción está multiplicada por S, es decir, un factor S, que es la tasa de ahorro. Ya habíamos dicho que S a S está entre 0 y 1. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí es esta forma multiplicar la función de producción por este factor S, pero esta función de producción es la misma que tenemos acá arriba. Entonces eso implica que si yo la multiplico por este factor S, la tasa de ahorro, la función de producción, pues en cada punto que yo evalúe del stock de capital, o sea, cada valorcito que yo le dé acá, ¿sí? Y entonces esto me va a dar un determinado nivel de Y, entonces multiplicado por ese, pues es como si estoy multiplicando por una fracción, entonces eso va a ser menor a la función de producción, a la función original, ¿sí? Evaluada en ese mismo punto K. Entonces esto me está diciendo acá que en cada punto que yo evalúe K, pues entonces esa función, la función multiplicada por la tasa de ahorro va a estar por debajo, exactamente por debajo de la función de producción original, ¿sí? Noten acá, es eso. Entonces ahí tenemos, y entonces esto es la inversión. Entonces tenemos la producción y la inversión. ¿Cómo se simboliza la depreciación? Entonces, noten que aquí esto está en el eje de las abscisas, o sea, K minúscula es la variable independiente y acá tenemos la función eh, F evaluada, F de K, que es este F de K es la que ustedes conocen como la Y, en este caso el producto per cápita. Entonces, K está multiplicado también por un parámetro delta minúscula. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es delta minúscula? Sí, acá, ¿qué es delta minúscula? Pues es como multiplicar, si podemos hacer delta igual a 1, pues quedaría como graficar K y K con K1 sería una recta de 45, o si es una fracción pues estaría por debajo de la recta de 45 y si es mayor a 1 estaría por encima de la recta de 45, entonces es una función lineal y noten la K, eso está simplemente, es una delta por K es una función lineal
K es la variable independiente, digámoslo de alguna manera, aquí en el eje de las abscisas. Entonces esta línea, esta es eh, la curva, de alguna manera se le dice en los términos de esta teoría del crecimiento, la curva de depreciación. Entonces lo que quiero que noten es que hay un punto acá donde la depreciación alcanza el nivel de inversión, es como que se cruzan, ¿sí? Y esto me va a dar, en ese punto en que se cruzan, me va a dar un valor K que debo tener en cuenta, que es como un K especial, un K estrella, que es el nivel stock de capital de estado estacionario, se le llama esto, ¿sí? Es el punto en que se encuentra el nivel de inversión y el nivel de tasa de depreciación. Ahí se cruzan esas dos curvas. En un momento vamos a ver ahora cómo se calcula ese capital, ese stock de capital en el nivel de estado estacionario. Pero antes hay que explicar un tema acá. Entonces hayamos dicho que este punto en el que se intersectan el nivel de inversión de la economía, o sea, para este K estrella, que es donde se interceptan el nivel de inversión de la economía con el nivel de depreciación, pues, ¿qué está implicando eso? Eso implica que en este punto la función delta de K punto que hemos dicho, o digamos, perdón, aquí esto no olvídenlo, digamos K punto, que ya estábamos diciendo, esta es la variación del capital o la acumulación del capital, depende de la inversión menos la tasa de depreciación del capital, ¿sí? En este punto entonces ya hemos dicho que es la inversión es S, S multiplicado a la función de producción menos lo que se da en depreciación. Entonces, si estas dos cosas se igualan, es decir, si los niveles de inversión son iguales al stock de capital, que implica este lado de acá, que implica este K punto, pues que este K punto se me va. Si estas cosas son iguales, esta diferencia es cero. Entonces en ese punto se caracteriza, en ese nivel de capital de estado estacionario, se caracteriza porque no hay acumulación de capital, ¿sí? En ese punto el K punto es cero, ¿sí? Y es obvio, ¿cierto? Es obvio, no hay. Entonces si no hay acumulación de capital, eso implica que como la función de producción per cápita está en función del capital per cápita, entonces quiere decir que, y esa función f de k pues me determina a y, por lo tanto si no hay acumulación de capital no hay crecimiento económico. Ese es un primer punto que hay que tener en cuenta. Entonces imagínense que nos vamos a ubicar por acá en un nivel k sub 1 menor al nivel de estado estacionario. Noten qué va a pasar si yo proyecto la primera intersección acá y continúo y proyecto en la curva de inversión. Que miran aquí ustedes en estos dos puntos. Entonces aquí uno observa que hay una diferencia, y esa diferencia, o sea, S por F de K va a ser mayor a este nivel de tasa de depreciación acá en este punto. Es decir, aquí K punto es positivo, o sea, aquí hay acumulación de capital, y si hay acumulación de capital, ¿sí? Este K punto es positivo, vámonos acá, no se ve, aquí en ese punto K punto es positivo, en este nivel K sub 1, entonces aquí me dice que hay acumulación, porque este K punto es positivo, ¿sí? Esa variación del capital es positiva, se acumula, y esto entonces se acumularía para un periodo siguiente, y en este periodo siguiente también para este nivel también hay acumulación, o sea, esta distancia es positiva y se acumula para el siguiente periodo esta otra distancia vertical pequeñita, es pequeñita pero positiva, y se sigue acumulando y se sigue acumulando en el proceso productivo. Es decir, esa variación, esa acumulación positiva en el capital per cápita me va a llevar al nivel de estado estacionario, siempre y cuando
yo esté por debajo del K estrella, ese K estado estacionario, si hay un nivel de capital por debajo, lo que va a hacer es que las fuerzas del modelo o de la economía lo va a llevar hacia el nivel de estado estacionario, es decir, vamos desde el punto izquierdo hacia la derecha. El análisis opuesto, si nos ubicamos en un punto por acá, sigámoslo por acá, K sub 2 mayor al nivel de estado estacionario, pues ¿qué va a pasar? Si yo proyecto otra vez el cruce acá entre la función de inversión y lo proyecto sobre el nivel de depreciación, que tenemos acá esta distancia, o que esta distancia pues ustedes tienen que proyectarla ya sobre el eje, esto está en términos de producto, ustedes tienen que proyectarla hacia el eje de las Y o de las ordenadas, pero nos quedamos en esta parte. Resulta que esta distancia, pues ¿qué es? Entonces que habíamos dicho que es el diferencial, vamos acá, S de F de K menos la depreciación, o sea, delta multiplicado por K minúscula. Entonces aquí en este punto hemos dicho esta diferencia es grande y el que está por encima es delta de K, por lo tanto esto es mayor, delta de K es mayor a la función de inversión, por lo tanto esto implica que voy a tener un K punto negativo, menor a cero. Si aquí yo no acumulo capital, digamos de alguna manera desacumulo, entonces si me toca desacumular capital porque lo que requiero para reponer capital, es decir, por esa depreciación, los niveles que necesito destinar a reponerlo son más grandes, entonces eso le voy descontando ese delta sub K negativo al stock de capital existente que tengo en la economía, por lo tanto esto me va a disminuir. Entonces lo que esto empieza a operar es a disminuirme los niveles de stock de capital que tengo en la economía, y al disminuirle los niveles de stock de capital de economía que estoy destinando a reponer el capital que se deprecia, pues eso me va a disminuir la producción, y entonces empieza a haber un ciclo ahí de disminución, disminución, disminuye, disminuye, hasta que va a llegar otra vez al punto de estado estacionario. En este momento nos movemos de aquí, de esta línea de derecha a izquierda, hasta llegar al K estrella. Entonces nos movemos aquí, vamos a sombrearlo todo, nos movemos en este sentido hasta llegar al K estrella de estado estacionario. Entonces todas las fuerzas del modelo, intrínsecas del modelo, todas las variables nos van a llevar en alguna manera al estado estacionario si no estamos en él. Es decir, este punto de estado estacionario también es un equilibrio del modelo, es un punto de equilibrio. Ahora miremos, entonces la primera conclusión que ya hemos planteado al inicio es que no hay crecimiento en el largo plazo si no hay crecimiento de la productividad ni de la población. Si no hay crecimiento de la productividad, entonces no hay crecimiento en el corto plazo, porque todo nos va a llevar a tender al K de estado estacionario, y noten que en ese K de estado estacionario, K punto en la ecuación va a ser 0. Acá la hemos hecho. Si los niveles de inversión son iguales a los niveles de depreciación, que todo el modelo va a llevar a eso, siempre nos va a llevar a ese nivel de estado estacionario, entonces K punto es 0, no hay acumulación. Entonces lo que me está diciendo acá en la primera conclusión, llevamos la primera conclusión, no hay crecimiento en el largo plazo si no hay crecimiento de la productividad ni de la población. Entonces como no tenemos, habíamos supuesto que A era igual a 1, entonces por esas implicancias y no había tampoco crecimiento de la población, el crecimiento simboliza por una n que es igual a 0, entonces esto nos está llevando a esta conclusión, nos va a llevar al K de estado estacionario, esta primera parte del modelo. La clave para que es clave que la productividad marginal del capital sea decreciente.
Antes de ir a eso, pues vamos a encontrar el K estado estacionario de manera algebraica. Acá lo hallamos de manera gráfica. Ahora lo vamos a buscar o encontrar de manera haciendo algunas operaciones sencillas de álgebra. Entonces, de la ecuación que teníamos acá, ¿sí? Es decir, esta de 1, acá 1, entonces simplemente hacemos este K punto 0 y al tener 0 entonces lo único que pasamos es este negativo al otro lado, este menos delta K positivo y igualamos. Sencillo, este paso de álgebra que es el que estamos haciendo acá, entonces igualamos K punto a 0, entonces esto queda 0 igual a la función de inversión menos la curva de depreciación. Pasamos al otro lado, entonces quedan en estos términos y hacemos un par de despejes sencillos entre estos parámetros. Dejamos a un lado los parámetros ahorro y depreciación, tasa de ahorro, tasa de depreciación, y dejamos al otro lado lo que está en función del capital per cápita. Y al hacer este despeje pues tenemos podemos hallar el capital de estado estacionario, pero ojo, acaso estos términos de una función general f de k estrella. Para tratar de hallar un nivel de capital, poderlo despejar, pues entonces tenemos que darle forma funcional a f, y entonces recurrimos a nuestra conocida función de producción con Douglas, la tenemos acá, y igual a k a la 1 menos alfa, ¿sí? Y entonces a partir de ahí podemos utilizar el álgebra para despejar. Entonces partimos que tenemos K estrella sobre f de K estrella va a ser igual a la tasa de ahorro sobre la tasa de depreciación. Entonces, ¿qué es f de K? Es la función, y aquí le estamos a dar la forma Cobb-Douglas, que es esta, ¿sí? Y igual a f de K, y f de K está dado por K a la 1 menos alfa. Entonces hacemos simplemente K estrella sobre, reemplazamos K a la 1 menos alfa. Esto es igual a la tasa de ahorro sobre la tasa de depreciación. Y hacemos un despeje aquí por ley de los exponentes. Aquí un cociente de exponentes de igual base, exponentes con igual base. Entonces este K a la 1 menos alfa pasa arriba a restar todo, toda esta diferencia 1 menos alfa, entonces menos 1 menos alfa. Entonces este es como si tuviera acá un 1, entonces hagámoslo acá para que no se pierdan. 1 menos alfa es igual a esto, a las dos tasas. Entonces esto queda menos 1, menos por menos da más, entonces estos dos unos se me van, queda K a la alfa positivo, menos por menos da más, K a la alfa es igual a ahorro sobre tasa de depreciación. Y como despejamos este a la alfa, como lo es para que quede y de K solita, pues lo elevamos al inverso, 1 menos alfa, y esto queda 1 menos alfa. Entonces tenemos que K estado estacionario va a ser igual a tasa de depreciación sobre la tasa de ahorro sobre tasa de depreciación a la 1 menos alfa. Listo. Y ahí tenemos, si la función es Cobb-Douglas, y tenemos el capital de estado estacionario. Entonces, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos dice de una vez esta ecuación? Vamos a ver si la encontramos acá. No. Si ustedes miran acá, ¿quiénes van a tener mayores niveles de capital de estado estacionario? Pues mire, en el cociente, pues si S es grande,
van a tener mayores niveles de capital de estado estacionario. Si la tasa de depreciación es grande, pues a la inversa, van a tener menores niveles de capital de estado estacionario. Esto para mirar los determinantes del capital de estado estacionario, pero lo muestra esta ecuación. Ahora vamos a imponer, vamos a levantar el supuesto ahora sí del crecimiento de la población, o sea, población constante. ¿Cuál era el supuesto anterior de población constante? Ahora vamos a ver el crecimiento de la población. Entonces le vamos a levantar el supuesto de que la población no crece y suponemos que la población crece a una tasa exógena n, que va a tener esta forma, y esta forma funcional la vamos a guardar para más adelante. L es igual a L sub 0, el término de Euler a la nt. Este es un número, es una constante neperiana. El número neperiano, bueno, eso después lo vamos a ver, por ahora no lo vamos a centrar en eso. Y partimos de nuestra función de acumulación de capital K punto igual a la inversión menos lo que se destina en depreciación. En términos totales volvemos a dejar esto en K mayúscula, K punto mayúscula, el cambio de K, esto en I mayúscula multiplicado por la apreciación por K mayúscula. Si dividimos por L, entonces nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Pues otra vez volvemos, estamos aquí para aclarar un paso que hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado en este paso. Con respecto al punto anterior, con el supuesto, hemos dicho que este L no iba a variar, siempre iba a variar K, que era el numerador. Ahora resulta que los dos, tanto K y L, van a variar. Entonces van a tener cambios con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces hay que diferenciar eso. Que teniendo en cuenta esto, va a cambiar el sentido de este K punto. Y no va a ser tan fácil ahora hallar este cociente K sobre L punto. Mírenlo acá, que lo voy a poner, el subrayar, K sobre L punto va a ser igual a la diferencial total del cociente en el tiempo. Y para llegar de aquí a acá hay que tener cuidado, hay que hacer un pasito adicional. Vamos a hacerlo aquí abajo, lo que implica llegar de aquí a acá. Entonces hay unos temitas aquí de cálculo sencillo, cálculo de bachillerato, que es, entonces tenemos el cociente KL punto mayúscula, K sobre L punto, entonces decimos que tanto el numerador como el denominador cambian, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a K punto minúscula. Y entonces aplicamos la regla de la diferencial total. La regla de diferencial total es esto: 1 sobre el denominador al cuadrado, abro paréntesis, todo esto está multiplicado por L sin derivar por el cambio en K, multiplicado por el numerador por el cambio en L. Eso es sencillo, una regla diferencial total, capítulo 7 de Alpha Chan, si no han visto cómo hacer las diferenciales totales. Esto me da aquí pues hago el tema del álgebra, ¿no? Este término por este término, este término por el segundo, que da entonces L de K sobre L al cuadrado menos K por el cambio en L sobre L al cuadrado. ¿Y esto qué viene siendo? Esto viene siendo este se me va y este se me va, me queda uno solo, entonces me queda el cambio en K sobre L menos, y aquí puedo particiono de esta forma, el cambio en L sobre L por K sobre L.
¿cierto? Y aquí vamos a centrarnos en estos, en el cambio en K y en el cambio en L. Este cambio en A y ese cambio en L, como me había dicho, dependen del tiempo. Entonces yo puedo simbolizar, porque es como si derivara con respecto al tiempo ahora, como yo supuse que quedaba implícito la derivada con respecto al tiempo. Es como hacer aquí de K de T, de L de T. ¿Sí? Si yo tengo aquí de K de T y aquí esto con dl de T, entonces es K punto. Ya habíamos visto anteriormente que era K punto, que es el cambio en K sobre T. Aquí estamos hablando del cambio en K sobre T y el cambio en L sobre T. Entonces K punto sobre L menos, y aquí este queda L punto sobre L por K sobre L. A ver si lo podemos escribir mejor, así, acá abajo. Entonces aquí llegamos. K punto va a ser igual aunque estamos en términos mayúsculas, K punto sobre L menos L punto sobre L multiplicado por K sobre L. Y este elemento de acá, KL punto sobre L, va a decir es la tasa de crecimiento de la población. Entonces tenemos que K punto sobre L menos, y lo podemos hacer esto como una N de una vez, la tasa de crecimiento de la población multiplicado, y este K por L, K sobre L, pues es simplemente el capital per cápita. Y ya tenemos esta identidad. K punto va a ser igual a K mayúscula punto sobre L menos N por K minúscula. Esto que hallamos acá es esta identidad. Ya está aquí, ¿sí? Que era la del inicio, ya la encontramos, ¿cierto? Despejamos este elemento K mayúscula punto sobre L. Entonces K mayúscula punto sobre L va a ser igual a K minúscula punto más, este término pasa al otro lado, más N por K. ¿Cuál es este K punto sobre L? Este K punto sobre L pues era, verlo acá, la inversión menos el stock de capital. Entonces, haciendo esto, tenemos que la inversión menos menos la depreciación por el stock de capital per cápita, esto es un menos, es este término que lo reemplazamos, ¿sí? Va a ser igual a K punto más N por K. Y vamos a entrar a despejar ahora K punto, y ahora ya podemos despejar K punto. Entonces K punto queda como queda la inversión menos lo que dedicó el stock de capital a depreciar, a recuperar el stock de capital desgastado, depreciado, menos N por K minúscula. Entonces el cambio en el capital va a ser igual a inversión menos, hago esta sutileza acá, factor común, y tenemos esta forma que es en últimas. Y ahora que hemos dicho que era I, pues hemos dicho que K punto era I, era es S por la función de producción en términos per cápita menos la tasa de depreciación más N por K. Y llegamos ahora sí, a esta es la condición ahora, bajo el supuesto de crecimiento de la población.
Ahí sí llegamos a esta identidad que ahora va a ocupar nuestro centro de atención. ¿A qué hemos llegado? Entonces, ¿a qué hemos llegado? Llegamos a esto. Y noten que nos va a decir ahora esta condición. Esta es la ecuación de acumulación del capital, K punto. ¿Qué nos va a decir ahora? Pues que depende de la inversión menos de la función de inversión, que es ahorro multiplicado por la función de producción en términos per cápita, menos dos parámetros delta más n por k. Entonces, ¿qué me está diciendo en términos intuitivos? Pues que la acumulación del capital pues, va a depender de la inversión. Ya habíamos analizado esta parte, pero aparece un nuevo término n. Que es n, es L punto sobre L, que es el crecimiento de la población, es decir, el cambio de la población, el cambio en el tiempo de la población en términos porcentuales del crecimiento de la población. Lo que nos dice, lo bonito de este modelo es que nos dice que hay que destinar una proporción de capital n por k, ¿sí? O sea, hay que destinar una parte del stock de capital per cápita y entregárselo a las personas que van ingresando a la economía. De alguna manera, piénselo como los que están naciendo, los nacidos vivos. Hay que darles una dotación de factor de capital, la sociedad tiene que otorgárselas para que ellos empiecen a producir. Eso me está diciendo esto, entonces hay que destinar ahora, entonces hay que destinar no solo a reponer el stock de capital por depreciación, sino que hay que dar una parte de ese stock de capital a las personas nuevas que entran en la economía, digámoslo de alguna manera, los nacidos vivos o las nuevas personas que ingresan a la economía, y hay que destinar esas dos y eso viene del stock de capital. Noten que ese parámetro n es similar a una tasa de depreciación también, simplemente que es una parte del capital que se le entrega a los nuevos miembros de la población o de la economía. Y entonces para partir de eso podemos calcular nuevamente el estado estacionario, hacemos k punto igual a 0 y nos queda simplemente despejar. Entonces pasamos este término menos delta más n multiplicado por k, que está negativo al otro lado, como esto se nos vuelve 0 en estado estacionario, y simplemente nos queda esta identidad y ahí simplemente despeje como hicimos anteriormente. Entonces queda que cada estado estacionario va a ser igual a la inversión en el estado estacionario sobre el parámetro de depreciación más la tasa de crecimiento de la población. Y si nuevamente reemplazamos por la función Cobb-Douglas, llegamos a esto. Entonces hagamos rápidamente para hallar esto a partir de acá. Entonces a partir de acá reemplacémosla por la Cobb-Douglas de una vez. Bueno, ahí la tenemos, ¿cierto? Si ahí está. Podemos despejarla mucho más. Vamos a despejarla entonces simplemente pues partiendo de acá. O sea, este f de cada estrella es este mismo. Acá está la función Cobb-Douglas. Está multiplicando, pasa a dividir acá, te la pasamos acá a la 1 menos alfa es igual a S sobre delta más n. Operando queda esto que operando, o sea, haciendo operaciones de exponentes, queda acá la alfa es igual a S sobre lambda más n. Y aquí podemos ver entonces de qué depende el capital de estado estacionario. Pues entonces el capital no solo va a depender de la tasa de ahorro y de la depreciación, sino también de el nivel o tasa de crecimiento de la población. Y ¿qué hacemos acá? Pues multiplicamos a ambos lados por elevándola al inverso, o sea 1 sobre alfa, queda que k es igual a cada estado estacionario va a ser igual a S sobre n más
más delta 1 sobre alfa elevado a la 1 sobre alfa. Y esta es la forma de hallar el estado estacionario con una función Douglas. Entonces, acá acabo de limpiar pantalla y simplemente voy a reescribir este que tengo acá. En este término es lo mismo, simplemente paso la función de producción al otro lado a dividir y lo pongo en esta forma. Vamos a hacer unos ejercicios de numeritos. Entonces, supongamos si la tasa de ahorro en una economía en un momento dado es 30%, o sea, 30% del producto se ahorra, o de la renta, si la tasa de depreciación es del 5% y hay una tasa de crecimiento de la población de 2%, 0.02, vamos a aplicar la formulita acá, esta que tengo acá arriba, para esta primera economía. Entonces, ¿qué tenemos? Que cada estrella, o sea, cada estado estacionario sobre y producto de estado estacionario, entonces va a ser igual a que a 0.3 sobre 0.05 más 0.02. Esto aquí es igual, entonces hacemos la operación, es 0.05 más 0.02, 0.07, 0.3 sobre 0.07 es 4.28. Me está diciendo acá que el capital de estado estacionario es 4 veces, redondeando, 4 veces el nivel de producto. ¿Sí? El nivel de producto. Ahora, pongamos otra economía. Si la tasa de ahorro es 20%, es menor, la depreciación es 5%, mantenemos igual la tasa de crecimiento al 2%. Aplicamos la fórmula, K estrella sobre Y estrella va a ser igual a 0.2 sobre 0.07. Noten que estos dos términos de delta y la n no cambian, entonces esto es lo mismo acá, simplemente cambio la tasa de ahorro, va a ser igual a 2.85. Que me dice acá, la proporción de capital con respecto al nivel de producto es casi 3 veces más el capital de estado estacionario. Algo que me dice el texto es que estas cifras son algo menores en la realidad, o sea, desde el punto de vista analizando, aplicando el modelo a los datos reales disponibles para la economía, y ahí les digo, busquen, que ahí les dejen los enlaces en la plataforma sobre las bases de datos internacionales para estos temas, ahí poder comparar países. Entonces, utilizando esos datos internacionales y o sea, utilizando esto con datos reales, contrastando el modelo, entonces las cifras son algo menores en la realidad. Entonces habría que agregar, y esto ajusta más cuando le agreguemos el término del crecimiento de la productividad, cuando decir comencemos a variar el A, no hacerlo igual a 1, sino permitir que sea como una variable adicional que varíe. Entonces por este lado, pero aún así el modelo parece ajustarse muy bien a la realidad. Entonces, finalmente, ya para concluir, hay un tema hay una forma alternativa de entender gráficamente la dinámica del estado estacionario de la acumulación de capital. Y es simplemente coger la ecuación que hayamos hallado, esta, y dividirla por K. Si dividimos por K, nos podemos representar de esta forma como esta variable. Entonces, si la dividimos esta expresión por K, noten que queda, esta expresión la podemos simbolizar con esta variable, esta letra gamma sub K, gamma, que sería el crecimiento, porque es el cambio en K, o sea, este K punto es el cambio del capital en el tiempo, sobre K. Entonces hallamos la proporción de cambio. Entonces es como la tasa de crecimiento gamma sub K, que es igual a que, pues, esta expresión dividida por K. Acá se me queda normal, o sea, es la función de inversión sobre K, y aquí este término se me va, entonces me queda solo esto, ¿sí?
Y entonces por esa medida, entonces gamma sub k es la tasa de crecimiento per cápita del capital per cápita, la tasa de crecimiento capital per cápita. Y entonces esto, noten que esto es una constante, esto es un parámetro constante, delta más n, entonces lo simbolizamos con esta línea recta. En el nivel que dé delta más n, ¿sí? En cualquier lado. Y quedaría este otro término que es la función de inversión, y quedaría como de esta forma en esta curva. Entonces lo interesante es que noten que esta es otra forma de mirar lo que yo les comentaba. En este punto que se cruza delta más n, o sea, esta recta de lo que necesitamos reponer del capital más la dotación que queda de la población nueva. Cuando se cruza con el nivel de inversión, aquí en este K estrella, este es el capital de estado estacionario, en la cual K punto no crece, no hay crecimiento, no hay acumulación del capital, K punto es cero, es en este punto. Noten que a la izquierda de K estrella, pues entre más a la izquierda esté esta distancia, el crecimiento del capital va a ser grande. Noten la diferencia acá en este punto, y si nos vamos más para la izquierda y trazamos otra línea recta por acá, la distancia va a ser mucho mayor. Entre más a la izquierda de K estrella esté el nivel de K, pues más va a ser el crecimiento del capital per cápita. Entonces esto nos da una forma visual del crecimiento. Si estamos más a la izquierda, si estamos más a la derecha, pues noten que aquí la tasa de crecimiento va a ser negativa. Este gamma sub k. Este gamma sub k va a ser negativo, y lo que les mostraba anteriormente, este es exactamente el análisis de la otra gráfica. Entonces, al estar a la derecha de k estrella, pues las fuerzas nos van a llevar, porque como estamos con crecimientos del capital o acumulación negativa, nos va a llevar al estado estacionario. Si estamos muy a la izquierda, pues nos va a llevar a la derecha al punto de estado estacionario. Ya lo hemos hecho sobre la otra forma de graficar ahí. Como no hay crecimiento de la productividad, el PIB per cápita crece proporcionalmente al crecimiento del capital per cápita, ya que esta es la función con Douglas Cal menos 1 menos alfa. Entonces el crecimiento de el producto per cápita, la tasa de crecimiento del producto per cápita, es igual a un factor 1 menos alfa multiplicado por la tasa de crecimiento del capital per cápita. Esta forma es interesante para que ustedes la hallen. Deben saber que por las propiedades de la función de producción con Douglas con rendimiento constante a esa escala pueden entender por qué sale este 1 menos alfa, que es la contribución del capital al producto. Pero pues no lo voy a hacer, lo dejo ahí como que lo consulten, ya deberían saber por qué sale este 1 menos alfa. Pero entonces lo que noten es que entonces una de las conclusiones del modelo es que la tasa de crecimiento del producto va a ser proporcional a la tasa de crecimiento del capital per cápita. La distancia gamma sub k es proporcional al crecimiento del PIB per cápita. En conclusión 1, entonces que hemos dicho, en ausencia de crecimiento de la productividad, los países no crecen en el largo plazo, solo crecen en la transición del estado estacionario. ¿Sí? Ya hemos dicho, crecen hacia la transición, o pueden crecer o decrecer. ¿Sí? Pueden irse hasta acá si están a la izquierda de K estrella, si están por encima de K estrella, pues crecen hacia este lado, y todos van, ¿sí? Mire, si están a la izquierda de K estrella, entonces ¿qué pasa? Pues van a tender hacia el estado estacionario. En cambio, si están a la derecha, el crecimiento pues va a haber desacumulación del capital, y por lo tanto crecimiento negativo del producto, y van a llegar también desde la derecha hacia el estado estacionario hasta acá estrella. Esto ya lo he explicado. Y entonces llegamos a por otra parte, se puede confirmar que lo que muestra la evidencia empírica para países similares
entre comillas. Esta es la segunda conclusión, y la segunda gran conclusión es que los países más pobres respecto de su estado estacionario crecen más rápido que aquellos que tienen un ingreso más cerca de su estado estacionario. Entonces esto nos lleva al concepto de convergencia. Los países que están más a la izquierda de acá crecen más rápidamente. ¿Por qué? Porque esta distancia se hace más grande. Notar que el concepto de convergencia presume que los países tienen el mismo estado estacionario y por lo tanto convergen al mismo nivel de ingreso per cápita. Entonces, ¿qué nos dice el concepto de convergencia? Y que fue muy controversial en la época de Robert Solow, cuando el modelo, la lógica del modelo lo llevó a esto, que la convergencia. Entonces pongan por aquí que este es el nivel K1 para un país pobre. ¿Sí? Está aquí el nivel por debajo del nivel de estado estacionario, suponiendo que todos los países convergen a este mismo punto de estado estacionario. Entonces, si hay un caso 1 por acá, noten cómo será la tasa de acumulación del capital. Pues es alta, es grande. Si está más a la izquierda, pues la tasa va a ser mucho mayor. ¿Sí? Esta diferencia pues está dada por S de f de k menos n más sigma de más delta de k. O sea, esta diferencia me da la tasa de crecimiento y va a ser grande entre más esté a la izquierda del K estado estacionario. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que para países pobres, es decir, quienes están más acá, por ejemplo K2, es países muy pobres que se acercan acá al origen, o sea, para niveles de capital per cápita muy pequeños, van a tener tasas de crecimiento muy grandes. También que implica eso, que me convendría depositar o incrementar una unidad adicional de capital en unos países como Nigeria, como Colombia, donde la productividad del capital va a ser alta, ¿sí? Me convendría entonces ir a depositar mis capitales allá, que por ejemplo ir a depositar mi capital en Japón, porque por ejemplo Japón, si Japón está por acá por encima para un país rico, o sea, suponiendo que todos los países tienen el mismo nivel de estado estacionario, por ejemplo, supongamos que Japón está por acá, K sub 3, a Japón no tendría esta tasa de crecimiento, ¿cierto? Esta tasa de acumulación pues está a este lado, no le serviría para un país rico. Entonces por eso habla más o menos de la convergencia, y hay dos sentidos de convergencia. ¿Sí? Que es la que habíamos hablado, la convergencia no condicional, que es la que habíamos analizado así, suponiendo que todos los países tienen como punto de referencia un mismo nivel de stock de estado, de stock de capital de estado estacionario. Entonces los países más ricos crecerán más lentamente, o sea, están a la derecha de cada estrella, mientras que los más pobres crecerán más rápidamente. Es como decir que la productividad marginal del capital es más alta en los países muy pobres. Pero está la convergencia, el concepto de convergencia condicional, porque esa conclusión fue muy controvertida en el tiempo de la teoría, en el que surgió la teoría del crecimiento económico, pues fue muy controversial. Entonces se hablaron de convergencia condicional, del que depende pues del estado estacionario de cada país. Entonces países más ricos respecto de su estado estacionario crecerán más lentamente, y países más pobres respecto a su estado estacionario crecerán más rápidamente. De todas maneras sí hay convergencia, pero en otro sentido. Esta es la convergencia condicional al estado estacionario. Entonces por ejemplo, supongan acá un país, este es el país 1, aquí este es su nivel de estado estacionario hacia donde debe converger, y este es el país 2 con respecto a su estado estacionario en K2. Él debe llegar acá, o sea, en donde que no todos van a llegar al mismo lugar.
esta es la convergencia condicionada. Entonces noten que este país 1, este es el país 2, este país 1 por estar más a la izquierda, entonces pues va a tener unas tasas de acumulación grandes y va a converger más rápidamente que de pronto este país que es un poco más rico, ¿sí? Va a acumular más, pero le va a costar mucho llegar a su nivel de stock estacionario por ser rico, por tener su stock en K2 estrella, pues tiene que trabajar mucho más para llegar allá, si está en K sub 2. ¿Sí? Eso es lo que me dice cuando es condicional la convergencia condicional a estado estacionario. Ahora, finalmente, para tener en cuenta, a partir de la figura se puede intentar entender qué factores influyen en que difiera el nivel de K de capital de estado estacionario entre países. Pero entonces nos devolvemos a la figura anterior, esta. Entonces, ya hemos dicho, países que ahorran más tienen mayor nivel de capital de estado estacionario, ya lo habíamos analizado ahí, también se puede analizar en la fórmula, es decir, esta S. Si esta S crece, ¿qué va a ocurrir en la gráfica? Si esta S crece, me la desplaza y tendría un capital de estado estacionario por acá. Países que tienen mayores tasas de crecimiento de la población tienen menor nivel de capital de estado estacionario. ¿Qué hace si tienen un mayor n? Entonces el mayor n, nótenlo acá, si esto crece, es más grande, esta línea recta se me desplaza hacia arriba y al desplazarse hacia arriba pues va a tener una intersección menor en el nivel de estado estacionario. ¿Y qué ocurre si cambiamos el parámetro a, no le dejamos igual a 1, sino que permitimos que cambie? ¿Qué implicancias tendría? ¿Sí? En el caso del crecimiento de la población podemos mirarlo también en la parte de la ecuación. Mire lo que es exactamente lo que está diciendo esta ecuación. Si la tasa de ahorro crece, pues va a tener un mayor K capital, ¿sí? De estado estacionario. Si la tasa de ahorro es mayor y si crece la tasa de crecimiento de la población, esto como me crece en el denominador, entonces esto lo que me va a hacer es disminuir este cociente, por lo tanto aquí sería el efecto inverso, o sea, lo disminuye. Igual si se incrementa la tasa de depreciación, pues también me tendría un efecto en disminuirme el K de estado estacionario. Entonces, en el caso de que hay crecimiento de la población y la función Scott-Douglas, se observa que el capital e ingreso de largo plazo será menor para países con un capital que se deprecia, aquí se deprecia más rápido. Entonces simplemente mirarlo en la formulita, ¿sí? La depreciación queda en el denominador y eso disminuye el K de estado estacionario. Esto pues es una condición lógica del modelo, pero vuelvo y digo, es controversial en el tema de las investigaciones empíricas. Ya la aplicación del modelo con datos reales pues no lleva a que sea tan cierto ese elemento de que la tasa de depreciación mayor pues disminuye el K per cápita.